Como he dicho, nos vamos a parar en esa personalidad que está ligada a la identidad, ¿vale? Identidad y personalidad ligadas. Vamos a ir por ahí. Fíjate que una sería la carcasa, una sería la máscara, la identidad sería como la primera máscara, y luego la personalidad sería qué hay detrás de esa máscara, ¿vale? Evidentemente esa personalidad puede tener máscaras también porque está ocultando ciertas carencias que sabemos profundamente que tenemos. A lo mejor me da miedo algo que no quiero que se sepa ese miedo, y mi comportamiento en cuanto a la personalidad es mostrarme seguro ante ello a pesar de que me dé miedo, ¿vale? Pero básicamente lo que tenemos a nivel psicológico y sobre todo a nivel sencillo que se puede explicar aquí dentro de todo este curso es identidad sería la máscara y personalidad pues sería lo que hay dentro, ¿no? El reconocimiento y el conocimiento, como decía al principio, ¿vale? Entonces, hay una cosa que tenemos que ver para que esto nos sea útil, repito, lo que buscamos es que sea útil, que es que interpretamos que somos a ese nivel, cuál es mi personalidad y cuál es mi identidad, ¿vale? Es muy importante esto, pararme un momento y decir, vale, ¿cuál interpreto yo que es mi identidad y cuál interpreto yo que es mi personalidad, ¿vale? Están ligadas, ya te lo digo, van a estar ligadas de la mano. ¿Por qué? Porque tu personalidad se comporta con la gente de determinada manera, ¿vale? Tu personalidad con tu pareja, o con tu hijo, o con tu padre, o con tu amigo, o con tu compañero de trabajo se comporta, es tu modo de comportarte con la gente, tu modo de hacerte conocer, de hacerte, de obrar, de manifestarte como ser humano. Y la identidad va ligada a eso, en el sentido de, ay, no te reconozco. ¿Cuándo te dice alguien que, ay, no te reconozco? Te lo dice cuando te estás comportando con una personalidad distinta. Hostia, de repente tú que parecías muy serio, muy seria en el trabajo, de repente te estás comportando esta noche que hemos salido como una persona muy abierta, muy extrovertida. Ay, no te reconozco. Ay, no te identifico. ¿Por qué no te identifico? Porque tu personalidad ha cambiado, ¿vale? Entonces el problema que tenemos aquí, y ahora, repito, desarrollaremos varias tipologías y varias cosas importantes, el problema que tenemos aquí es si nosotros aceptamos que varíe esa identificación. Es decir, antes me identificaban como esto, yo he cambiado mi personalidad y ahora me identifican como algo distinto. ¿Yo estoy seguro de este cambio o este cambio se está dando de una forma fortuita, de una forma desequilibrada, de una forma insegura? Por ejemplo, mi madre me dice, no, me he ido de viaje, 6 meses, a la India. Mi madre me identificaba de una manera, porque ligaba mi identidad a esa personalidad que era, y ahora cuando he vuelto 6 meses después de la India, mi madre me ve y me dice, uy, hija, o uy, hijo, no te reconozco. Puede ser por un tema físico, porque a lo mejor estás muy cambiado a nivel físico, te has dejado barba, te has dejado el pelo largo, llevas trenzas, te has teñido el pelo, te lo has cortado, lo que sea, ¿vale? Pero puede ser a todos los niveles, ¿vale? A nivel personalidad. Uy, hija, te escucho hablar y no te reconozco. Como no te identifico, ¿vale? Porque antes eras una persona súper mental, súper calculadora, súper estratega en ese ámbito, en el ámbito laboral, por ejemplo, y ahora te escucho con una paz interior, hablando de que la vida es mucho más de lo que yo creía, hablando de que en el fondo el presente es lo más importante, ya no hago los planes que hacía antes, ya no calculo lo que hacía antes. Entonces tus padres te dicen, uy, es que no te identifico. Fíjate que muchas veces, por lo que decíamos antes, ese apego, cuando hablamos de existir, que la gente no sabe, o el ser humano medio, vamos a decirlo así, no entiende esa existencia, que ya existimos, cuando decía al principio. Como yo necesito, como yo para sentir que existo a nivel de la personalidad, necesito que tú existas desde lo que yo pueda identificar para que me digas que existo. Fíjate que esto parece un trabalenguas. Lo voy a dibujar porque si no es un poco complicado. 1 y 2, ¿vale? Persona 1 y persona 2, ¿vale? Ninguno de estos dos, vamos a decirlo así, ninguno de estos dos se ha dado cuenta de que existen más allá de que el resto le digan que existan, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a poner hijo y madre, ¿vale? Hijo y madre. ¿Qué sucede? Que ambos están en el mundo de ese instinto de personalidad, de ese ego, ¿no? De esa carátula, de esa carcasa, que no dominan, que no controlan, que no saben gestionar, ¿vale? Hijo se comporta de una determinada manera y madre se comporta de otra determinada manera, ¿vale? Entonces, hijo identifica a madre desde su comportamiento de la personalidad y madre identifica a hijo desde su comportamiento de la personalidad. Perfecto. Entonces, esto nos pasa mucho.
cuando vamos a casa de... Cojo este ejemplo porque lo tenemos todos o más o menos, si no con tu padre o si no con tu pareja, ¿vale? Me da igual. Entonces, lo que nos sucede mucho es cuando entramos dentro de ese contexto con nuestra madre, estamos dentro de ese contexto, lo que nos sucede es como que nos vemos como obligados a comportarnos como ella nos pueda identificar. Entonces, siempre son un tipo de conversación muy parecido, ¿no? Si nos gusta hablar con nuestra madre de, yo qué sé, de política, pues siempre veremos que todo decae hacia la política. Y los comportamientos, los tics, las formas de tratarnos y de hablar van a ser siempre muy parecidas. ¿Por qué? Porque buscamos ese existir, como decía antes. Queramos o no, a veces es desagradable incluso y nos hace sufrir, pero buscamos asegurarnos de que existimos a través de que los demás nos hagan caso y que nos digan que existimos, como decía antes, ¿no? Entonces los códigos son estos, ¿para qué? Para que yo voy ahí, para sentir que existo, y mi madre me ve para sentir que existe, quiere que la vaya a ver, porque así ella sabe que existe, porque si no, claro, como no ha hecho el desarrollo que he mencionado antes, no sabe que existe. O sea, se creería que no existe en este mundo, es que parece que no existo, y entonces se nos perdería psicológicamente, ¿vale? Entonces, como decía, esta persona, hijo, hija, se va 6 meses a la India, cambia su personalidad vas a ser otra, ¿vale? Vas a ser otra distinta. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando va a madre, en este caso 6 meses después va a madre, ya las pintas son distintas y la personalidad también. Madre, ¿qué sucede? Que madre no está buscando conocer a hija, ver qué pasa, no está buscando el aprender, el descubrir, el ver cómo está, cómo se siente, ¿vale? ¿Qué está buscando? Madre está buscando existir. Y madre empieza a temer que a lo mejor esta persona ha cambiado tanto que ya no le va a decir que existe. Entonces madre está más preocupada por intentar identificar a hija, de alguna manera encontrar lo que era la versión antigua en algún sitio, más que entender la versión nueva. Esto es tipiquísimo y pasa constantemente. Esto yo creo que todo el mundo lo ha visto y lo ha vivido, ¿vale? O más o menos siempre que veamos entrar en algún tipo de conflicto así, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en el fondo nos damos cuenta de que esta relación nos vuelve a abocar a la versión antigua, a la versión que se puede identificar, porque en el fondo lo que buscamos es que nos digan que existimos. Entonces, ¿qué sucede? Que esta persona que llega con otra personalidad, ¿vale? Con otra personalidad, y por lo tanto, como llega con otra personalidad, la identidad ha variado, es decir, la forma de identificarlo a lo mejor no, se sigue llamando igual, tiene el mismo DNI y genéticamente lo mismo, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero ¿qué pasa? Que como decía, en esa línea de identidad ha cambiado la carátula porque la personalidad es distinta. Entonces, si esta persona va esperando que esta persona le diga que existe y esta persona lo que busca es que esta persona también le diga que existe, como decíamos antes, terminarán volviendo al mismo grado. O sea, esta terminará perdiendo esta personalidad nueva desarrollada porque esta o la conexión que tenía entre ellas estaba basada en la versión antigua. Y esto es muy jodido, porque o estamos dispuestos a mantenerla, aunque sea distanciándonos de esto, o si no, no la podremos mantener. Seguiremos o volveremos a adaptarnos a lo mismo de antes, ¿vale? Esto es muy, muy, muy interesante, ¿por qué? Es muy interesante porque nos habla de que nuestra personalidad, lo que creemos que somos a ese nivel, en el fondo depende de los contextos de la vida, depende de cómo sea esta persona, madre, padre, contexto social, escuela, gente, experiencias, depende de todo eso.